continuando como primer punto del orden del día, solicitamos a la doctora Luvia Castillo, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, que nos brinde unas palabras de bienvenida, por favor. Gracias. Buenos días a todos, invitados especiales, profesionales, docentes, alumnos, bienvenidos a este evento. La Universidad Autónoma del Carmen, a través de la Facultad de Ciencias de la Salud, les da la bienvenida a todos los participantes de este grupo de profesionales congregados para el trabajo multidisciplinar interesados en fomentar el cuidado de la salud desde las diferentes perspectivas. En la ciencia, tecnología de los alimentos, nutrición, agroindustria, gastronomía, funcionalidad, inocuidad y áreas afines, así como de consumidores, para la toma de protesta del Comité Peninsular de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para Consumidores de Alimentos, SOMEICA, 2022-2024, deseando que el plan de trabajo de quienes conforman este comité otorgue los beneficios a la comunidad, promoviendo la cultura del cuidado y de la calidad en el consumo de los alimentos. La UNACAR, como institución educativa, se une a este esfuerzo, estando seguros que el encargo rendirá frutos en una sociedad más consciente y responsable, en una alimentación saludable y sostenida. Muchas felicidades a la nueva mesa directiva por este gran trabajo que sé que van a realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora Castillo. Bueno, a continuación vamos a solicitar a la doctora Adi Zarza García, nos haga el favor de presentar a nuestro conferencista. Adelante, doctora Zarza. Sí, muy buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por su asistencia. Gracias, doctor Alberto Daniel Fuentes Lugo, por su participación en este evento. Enseguida les voy a presentar la conferencia titulada Utilidad de los probióticos en la modulación de la microbiota intestinal humana, de la teoría a la práctica. Como antecedentes, el profesor Alberto Daniel es profesor titular de la Universidad Autónoma del Carmen y representante estatal de la Asociación Prolactancia Materna de México, APROLAM. Es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, posgraduado en gastroenterología pediátrica en la Facultad de Ciencias Clínicas del Colegio Universitario de Londres, de Reino Unido. Es máster en nutrición clínica realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, en España, y con suficiente investigación obtenida en el Departamento de Especialidades Médicas de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Ha realizado varias estancias de investigación, una de ellas en el Hospital Ramón y Cajal en Madrid y en las universidades de Maastricht, en Países Bajos, y Bonn, Alemania, con apoyo de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, SPEN. Sus áreas de interés comprenden la lactancia materna y el efecto de nutrientes sobre la salud gastrointestinal en edad pediátrica. Es autor de artículos en revistas indexadas de renombre internacional y de capítulos de libros y tratados relacionados con la gastroenterología y nutrición pediátrica. Es miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional y de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Muchas gracias, doctor, y esperamos su interesante conferencia. Adelante. Bueno, pues sin más preámbulo vamos a iniciar con esta charla del día de hoy, y lo que pretendo hacer durante el transcurso de esta conferencia es darles un acercamiento a los conceptos que están de moda en términos de lo que es la microbiota intestinal, un tema que definitivamente se ha puesto de moda en los últimos años y su importancia no es para menos. El trabajo divulgativo que tenemos que hacer los profesionales de la salud para poder enfatizar la importancia de este tipo de conceptos aún empieza, porque pues son
son conceptos todavía muy nuevos. Dentro de los antecedentes históricos de importancia, pues mencionar que desde finales del siglo XVII, con la invención del microscopio, se destapó, pues abrieron puertas hacia unas ventanas microscópicas que nunca se habían podido visualizar anteriormente. Pasaron 200 años antes de que Louis Pasteur en Francia pudiera describir o empezar a atribuir ciertas características a los entonces desconocidos microbios, enfatizando la importancia de lo infinitamente pequeño en toda la naturaleza, ¿no? A principios del siglo XX ya se empiezan a hacer las primeras descripciones de lactobacilos. Pasan 2, casi 3 décadas para que se descubra por serendipia en Inglaterra, en un fin de semana de Semana Santa en Londres, la penicilina. Nacen con esto los antibióticos, y de forma paralela en Japón, Shirota, el padre de Yakult, empieza a cultivar exitosamente cepas de lactobacilos. ¿De acuerdo? El primer paper describiendo el término probiótico es apenas de prácticamente 60 años, no tiene tantos años, y prebiótico es todavía una definición más reciente, que han surgido modificaciones en las definiciones originales, y es algo que tocaremos a lo largo de la conferencia de hoy. Esto de la microbiota y el microbioma realmente es más reciente. Esto empieza en el siglo XXI. El término microbioma se empieza a utilizar a partir del nuevo milenio, y es hasta del 2005 cuando empiezan a emplearse técnicas de biología molecular que reemplazaban los tradicionales cultivos que se utilizaban en microbiología, para poder identificar una serie de componentes microbianos en diferentes fluidos humanos. En 2007 y en 2008 comienzan en Estados Unidos y en Europa proyectos para tratar de caracterizar muchos de los componentes del microbioma humano. En el 2010 se reemplaza el concepto entonces de flora intestinal por lo que ahora llamamos microbiota intestinal, y la primera cumbre mundial sobre microbiota intestinal se celebra apenas hace 10 años, naciendo la primera Sociedad Internacional de Microbiota y el Journal Científico Microbiome apenas al siguiente año. En el 2015 se publica el catálogo que inicialmente tenía 10 millones de genes microbianos en esa base de datos, y al año siguiente un journal científico, Human Microbiome, empieza a salir regularmente. Entonces esto es algo relativamente reciente. Las principales publicaciones científicas del mundo, como pueden ser Nature o Science, han dedicado no solamente portadas, sino ejemplares completos dedicados a la microbiota, a diferentes microbiotas, especialmente la intestinal y al microbioma, ¿verdad? Sin ir más lejos, esta portada de Science es apenas de hace unos días, está fechada 27 de mayo de 2022, y como se pueden dar ustedes cuenta, pues sigue siendo temas que se están propugnando, impulsando y divulgando intensamente por la importancia que revisten. Es excepcionalmente extraño que una revista científica no haya tenido algún tipo de publicación relacionada con microbiota, microbioma. Es un tema muy importante y muy relevante, y de ahí deriva el enfoque que le vamos a dar en la breve charla de hoy. Cuando hacemos nosotros búsquedas de información sobre microbiota en PubMed, nos daremos cuenta que el número de publicaciones ha aumentado significativamente, especialmente en los últimos 10 años, en la última década. Si nosotros vemos lo que se decía de microbiota hasta el 2009, prácticamente principios del 2010, contrasta radicalmente, cuando lo vemos en una gráfica, el impactante explosión que ha tenido de publicaciones en los últimos 10 años. Entonces es muchísima información que procesar, la mayoría de ella todavía nueva. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es precisar la diferencia que existe cuando hablamos de microbiota o microbioma, porque muchas veces son términos que se utilizan indistintamente y no nos referimos a lo mismo. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de una comunidad, de un conjunto de microorganismos que pueden estar en la piel o en cualquier otra mucosa del organismo humano, de tal suerte que nuestro cuerpo humano tenemos muchísimas microbiotas, no solamente una. En cambio, el microbioma
nos referimos al conjunto conformado por todos los microorganismos, pero también por sus genes y sus metabolitos en conjunto en todo el organismo. Entonces, el microbioma es un término, es un concepto más amplio que microbiota. No confundir también con metagenoma, que es la suma ya no solamente de los genes microbianos comprendidos en el microbioma, sino también de los genes de los seres humanos. Existen diferentes microbiotas, por tanto, en todo el cuerpo. Algunas seguramente ni siquiera han sido caracterizadas todavía y no las conocemos, pero ya se conoce bastante bien, no a la perfección, lo que es la microbiota de la piel, la microbiota de la boca, de nuestra garganta, de partes superiores del tubo digestivo como esófago y estómago, la microbiota intestinal alta que está en el intestino delgado, que antes se consideraba prácticamente inexistente. Igual que en el estómago, pues pensábamos que el ácido que tenemos en el estómago impedía el crecimiento de cualquier tipo de bacteria, cosa que en la actualidad ya sabemos que no es así. Y por supuesto la microbiota intestinal de nuestro colon, de nuestro intestino grueso, que es donde están más del 90% de todos los microorganismos. La microbiota urogenital, de los pulmones y de las vías aéreas bajas. Y en años recientes se ha podido describir la microbiota uterina, la microbiota de la placenta e inclusive la microbiota de la leche humana, que durante muchos años se consideraron órganos y tejidos que eran estériles, y es hasta años recientes que se ha encontrado que también poseen una microbiota propia y que tiene diferentes funciones, muchas de las cuales permanecen aún sin ser elucidadas como debe de ser. Es importante mencionar que, al igual que en los seres humanos, es extremadamente complicado encontrar dos personas que sean prácticamente muy similares, iguales definitivamente no. Y así como las huellas digitales cambian de persona a persona, así como nuestras características faciales, a pesar de tener todos los seres humanos, bueno, la mayoría de los seres humanos tenemos dos ojos, una nariz, dos orejas, una boca, las diferencias, las pequeñas diferencias que existen de una persona a otra es lo que nos da nuestra identidad. Y con las microbiotas pasa exactamente lo mismo. Pueden ser muy similares, pero no son idénticas. Inclusive en gemelos homocigotos vamos a encontrar diferencias a pesar de estar prácticamente desde el punto de vista genotípico. Prácticamente estamos hablando de dos personas muy similares. Nunca hablamos de personas idénticas, y que han crecido muchas veces bajo los mismos estímulos, en la misma casa, con la misma alimentación, con los mismos factores ambientales. Entonces, aún así, a pesar de que hay los mismos factores perinatales, etcétera, la diferencia que va a existir entre una y otra microbiota muchas veces es sorpresiva. Y esto es algo que estamos empezando a entender, que microbiotas hay muchas, y las características individuales de cada una de ellas son los que conforman parte de nuestra identidad. En todo el planeta Tierra existen o se han encontrado, se han descrito 50 diferentes filos microbianos. Sin embargo, en los seres humanos solamente 4 son los predominantes, que son los firmicutes, los bacteroidetes, las actinobacterias y las protobacterias. Recordemos que cuando nosotros hablamos de microorganismos que colonizan el cuerpo humano, no solamente estamos hablando de bacterias, también hay hongos, virus y parásitos que conforman parte de esos microorganismos. Y nosotros tenemos que tomar en cuenta que las características propias que va a tener cada órgano van a variar no solamente en función de las diferentes clases y cepas específicas que van a encontrarse, sino también van a estar sujetas a cambios a lo largo de nuestra vida. Esto es que nosotros no vamos a tener la misma microbiota desde que nacemos a lo largo de nuestra vida. Y es precisamente así como pueden presentarse desequilibrios conocidos como disbiosis, que pueden originar posteriormente diferentes tipos de enfermedades. Cuando nosotros vemos las microbiotas en su conjunto, resalta sin lugar a dudas la microbiota del colon, que es donde se encuentran más del 90% de las bacterias que se encuentran en el cuerpo humano. Y dentro de esa gran inmensidad bacteriana que hay en el colon, más de la mitad, prácticamente la mitad, son firmicutes. ¿Ok? Esos son los más abundantes. Hace muchos años se estimaba que la cantidad de células que tenía
el cuerpo humano y la proporción que había con las bacterias era de 100:1, luego se dijo, no, bueno, no es tanto, no es tanta la proporción, cambió de 10:1 y en la actualidad el concepto ha cambiado diferente a lo que se hacía o se consideraban anteriormente. Anteriormente se consideraba que la proporción era muchísimo mayor. En la actualidad, tomando en cuenta el número de eritrocitos, el número de células que existen en lo general, se puede decir que la proporción es prácticamente de 1:1, es decir, por cada célula microbiana hay una célula humana en un cuerpo humano, y estos valores de 1:1 tienen que reemplazar los anteriormente publicados en la literatura que hablaban de 10:1, de 100:1. Entonces esto ha cambiado en años recientes. Aún no entendemos particularmente por qué algunas personas tienen una proporción un poco mayor, un poco menor. En el caso de las mujeres y de los lactantes, la cantidad en la proporción llega a ser el doble que en el varón y todavía no entendemos muy bien por qué se da este fenómeno. Desde el punto de vista práctico, nos vamos a centrar en lo que es la microbiota intestinal, en concreto la microbiota colónica. Hay que mencionar que la microbiota intestinal no va a ser para nada homogénea. Conforme nosotros nos desplazamos en el sentido proximal a distal, la cantidad de microbios que conforman esa comunidad va a ser mayor. Y en total estamos hablando entre 1000 y 1200 especies diferentes. Así como en el duodeno van a encontrarse principalmente hemófilos, actinomices, algunos anaerobios y lactobacilos. Si nosotros nos desplazamos más distalmente, en yeyuno e ilion, es decir, en intestino delgado, vamos a encontrar más enterobacterias y lactobacilos. Y en el colon, lo que más va a predominar son bacteroides, prebotella, lacnospira y ruminococcus. Los estudios que se han realizado en estos últimos 15 años han demostrado que existen varios factores que afectan la microbiota intestinal, uno de los cuales nos interesa mucho porque es precisamente la dieta. La composición de los alimentos y muchos de los productos químicos que se encuentran en alimentos procesados y ultraprocesados van a tener un efecto sobre nuestra microbiota. El consumo de fibras, entendiendo como esto, compuestos carbohidratos no digeribles que van a llegar indiferenciados hasta el colon, pues van a cambiar significativamente el tipo de población y el tipo de bacteria que nosotros vamos a tener. Entonces la dieta es uno de los principales factores que va a afectar la microbiota intestinal prácticamente desde nuestro nacimiento. Más sin embargo, no es el único tipo de factor que hay que considerar en la modulación de la microbiota. Y aquí precisamente tenemos que considerar medicamentos como por ejemplo los antibióticos, los antiácidos, que suelen ser medicamentos muy utilizados, sobre todo en población mexicana, porque los antiácidos y los procinéticos se pueden conseguir por autoprescripción sin tener una receta o una valoración médica previa. Uno puede llegar a cualquier farmacia y comprar omeprazol o comprar cualquier tipo de compuesto procinético sin ningún tipo de receta ni control. Y por supuesto los antibióticos que han sido ampliamente abusados, no solamente desde el punto de vista de uso humano, sino también en muchas especies animales se utilizan recurrentemente antibióticos para controlar por cuestiones de inocuidad una serie de potenciales infecciones y claro, parte de esos antibióticos nosotros los vamos a consumir en nuestros alimentos y esos antibióticos, como su nombre lo indica, pues van a tener un efecto antimicrobiano y sin duda alguna van a causar interacciones en nuestras diferentes microbiotas. Entonces, si bien hay factores que son propiamente de los microbios y factores que son mediados por nuestra fisiología humana per se, hay muchos factores externos y ambientales que deben de ser considerados. Nosotros cuando nacemos tenemos nuestra primera siembra microbiana se va a producir dependiendo por dónde vamos a nacer. Si nacemos por el canal vaginal, pues vamos a colonizarnos prontamente por la microbiota de la vagina materna, o si bien nacemos por cesárea, el tipo de colonización va a ser diferente. Después va a depender si el bebé recibe pecho desde el nacimiento o recibe fórmula. El tipo de sustrato que reciba va a cambiar el tipo de microbiota porque, como mencioné anteriormente, la leche humana contiene una microbiota específica que va a tener funciones muy
muy bien diferenciadas, más todavía aún muy incomprendidas. Y es la investigación en los próximos años la que va a tratar de contestar muchas de estas lagunas que actualmente tenemos. Entonces, no solamente depende de eso, sino que después factores inherentes a nuestra genética, al género, a la edad, factores hormonales, metabólicos, geográficos, la interacción inclusive con otros individuos desde el punto de vista social, con mascotas, el hecho de tener o no enfermedades, todo esto va influyendo constantemente sobre la microbiota. El que nazcas y tengas durante los primeros meses de tu vida una microbiota sana, porque fuiste un bebé que nació por vía vaginal, tú recibiste pecho materno exclusivo durante 6 meses, un esquema de alimentación complementaria muy bien llevado, o sea, todo perfecto, pero cumpliste el año y te empezaste a descomponer llevando una alimentación que no era la adecuada, empezando a sufrir una serie de insultos desde el punto de vista metabólico que van a hacer que tu microbiota gradualmente se vaya descomponiendo. Entonces, el hecho de tener una microbiota sana en algún momento de nuestra vida no implica que el tenerla hoy la vayamos a tener mañana. Y viceversa, si tuviste problemas con la microbiota en etapas iniciales de tu vida, no quiere decir que todo el resto de tu vida vas a tener una microbiota que no es sana. Entonces, esto es bueno y es malo desde el punto de vista de lo que es el concepto, porque quiere decir que nuestra microbiota está sujeta a una serie de impulsos y de factores que van a ser cambiantes constantemente. Con la edad, lógicamente, el niño, conforme va a ir creciendo y todos los cambios que se van a ir dando desde el punto de vista hormonal, metabólico y fisiológico, que los acabo de mencionar, van a hacer que gradualmente en su transformación de niño a adulto tenga una microbiota más estable y un poquito más difícil de modificar. En el adulto ya predominan claramente firmicutes, actinobacterias y bacteroidetes, y esto empieza a bajar conforme nosotros vamos llegando a la senectud. En el anciano, los números bacterianos van a ser menores y también la diversidad de especies que nosotros vamos a tener. Uno de los principales problemas que tenemos con la microbiota en la actualidad es cómo estudiarla. Durante muchísimos años, décadas, la única forma que teníamos de mirar hacia la composición microbiana de un fluido era mediante cultivos. El problema está que realizar cultivos no es posible con todas las especies. Hay especies que son muy difíciles de cultivar y es un proceso muchísimo más prolongado, tequioso, sesgado por el operador. Entonces era muy difícil hacer esto por medio de cultivos. Afortunadamente la tecnología avanza y la biología molecular permitió realizar técnicas de secuenciación de alto rendimiento, que aunadas a herramientas bioinformáticas han permitido que en los últimos años nosotros podemos estudiar estos nichos de microbianos de una forma mucho más compleja. Entonces, en la actualidad, más que cultivos, lo que se utiliza son técnicas como el DGGE, que es electroforesis en gel por gradiente desnaturalizante. Se utilizan técnicas como FISH, que es hibridación fluorescente in situ, la PCR, ya sea cuantitativa por secuenciación, y especialmente en los años más recientes, esto es de 2015 a la fecha, se han realizado muchos estudios metagenómicos basados en métodos de secuenciación de última generación, y esto ha permitido profundizar aún más en el conocimiento de la microbiota, las propiedades funcionales y características metabólicas. El problema de esto, que esto no está disponible en todos lados. Esto implica un costo no solamente en equipos, sino también en el know-how de cómo realizar estas técnicas de forma adecuada y en el personal plenamente y adecuadamente capacitado para poder llevarlas a cabo. Entonces, esto se hace en países predominantemente occidentales, con muchos recursos para investigación y todavía no está realmente al alcance del día a día clínico de los hospitales, más que en algunos sitios muy específicos. Entonces, el nacimiento de las ómicas, lo que es la metabolómica, la metaproteómica, la metatranscriptómica, la metagenómica, etcétera, han permitido que el conocimiento que se tiene sobre las diferentes microbiotas del ser humano, en específico sobre la microbiota intestinal, avancen a pasos agigantados en los últimos años. Sabemos
que hay funciones estructurales, protectoras y metabólicas de la microbiota intestinal que van a contribuir a mantenernos sanos y cuando estamos enfermos a restablecer nuestro estado de salud. Sin embargo, hay muchas funciones que todavía son desconocidas y que permanecen en el terreno de lo teórico y que lógicamente en los próximos años se podrá establecer cuál es su papel real. De momento se han descrito asociaciones de las disbiosis microbianas con más de 100 enfermedades a diferentes niveles. Aquí estamos hablando desde enfermedades metabólicas, neurológicas, cardiovasculares, alérgicas, autoinmunes, enfermedades crónico-degenerativas, pancreáticas, hepáticas, respiratorias e inclusive cáncer. Entonces hay muchísimas publicaciones asociando microbiota con obesidad, con diabetes, con un montón de enfermedades, muchas de ellas comunes y muchas de ellas raras, pero cada vez aparece más evidencia dando el papel preponderante que tiene que tener la microbiota como parte de nosotros, de nuestra salud. Y es precisamente el terreno de las disbiosis donde vamos a poder impactar posteriormente en estrategias de detección de tratamientos que sean oportunos por medio de modificaciones de la microbiota. Entonces, si estamos detectando qué tipo de microbiota, qué tipo de alteración hay en determinada enfermedad, pues posteriormente vamos a estar listos para poder revertir ese proceso que se degeneró y poder tener una microbiota previamente como estaba sana para que el estado de enfermedad mejore. Entonces, aquí solamente se mencionan unas asociaciones que se han encontrado con diferentes circunstancias. Por ejemplo, en el caso de la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que son enfermedades inflamatorias intestinales, pues ya se conoce que hay un descenso en los firmicutes, que los bacteroidetes aumentan, que las enterobacterias aumentan, que la diversidad disminuye. Entonces, este tipo de observaciones, este tipo de evidencia todavía está en pañales, pero posteriormente esto va a dar pie a un siguiente paso, que es una descripción de un perfil, de un enterotipo que se va a poder identificar y se va a poder, Dios mediante, modificar, ¿verdad? Con el paso de los años y de los avances de la investigación para poder intervenir a otro nivel. En la actualidad se considera que la alimentación puede explicar, estos son modelos que se han establecido así, entre un 50 y un 60% de la variación que existe en la microbiota intestinal. Entonces, sí es muy importante no solamente qué comemos, sino cuánto comemos y el contexto que tiene que tener en relación con la microbiota que se tiene. Entonces, lo más importante para centrar esta conferencia en la otra parte, ya hablamos de microbiota, es, ok, ya vimos que ya nos convencimos, la microbiota intestinal, al igual que muchas otras microbiotas del cuerpo humano, son importantísimas. Eso ya creo que ya quedó claro a partir de lo que acabo de mencionarles. La pregunta del millón es, ¿y cómo puedo modificarlos? Entonces, hay dos tipos de estrategias. Por un lado, podemos tratar de modular, de regular la microbiota que tenemos actualmente, es decir, la microbiota existente. Y esto lo podemos hacer por medio de antibióticos, cuando nosotros identificamos el crecimiento alterado de especies que no son sanas, que son patógenas y tenemos que pues limpiar literalmente. Vamos a poner, por ejemplo, una colitis por Clostridium. Oye, pues ahí necesito tratar con antibióticos para deshacerme de todo ese patógeno y poder modificar la microbiota. Pero también puedo hacerlo por medio de prebióticos y los prebióticos recordemos que son nutrientes no digeribles que van a favorecer el crecimiento de las bacterias buenas, que son las bacterias que nos van a ayudar a preservar nuestro estado de salud y por supuesto por medio de la dieta personalizada, que esto es algo que se está tratando de empezar a hacer. Pero no solamente es el único tipo de estrategia, también podemos añadir nuevos microorganismos y ahí precisamente es donde entran los probióticos y los simbióticos, donde voy a centrar la segunda parte de mi charla. El trasplante de microbiota aún es experimental, aún está en pañales. Este tipo de trasplantes que se han mal llamado trasplantes fecales, pero realmente es lo que estás trasplantando, no son las heces, sino lo que estás trasplantando realmente es la microbiota que está en esas heces, ¿sí? De donantes sanos. Puede inclusive hacerse un autotrasplante, pero todavía es muy experimental.
Sin embargo, la evidencia a nivel de probióticos y simbióticos ha avanzado mucho en los últimos años y por eso nos vamos a centrar en ellos. Ya les había yo mencionado que Minoru Shirota fue el primero en aislar una cepa de Lactobacillus casei de un niño y en decir, oye, aquí hay algo que podamos utilizar. De manera histórica también podemos mencionar los hallazgos de Mechnikov, padre de la inmunología moderna. Él era ucraniano, pero estaba muy casado con la idea de que el yogurt que se consumía en Bulgaria tenía mucho que ver con la longevidad y con el estado de salud de algunas poblaciones de Bulgaria. Entonces fue una persona que durante toda su vida impulsó mucho el concepto de los lácteos fermentados, pensando que los beneficios que podían conferir eran muy importantes y murió defendiendo esas ideas hasta cuando llegó a ser director del Instituto Pasteur. Pero Shirota es el primero que realmente aísla una cepa de Lactobacillus casei y los utiliza para combatir una enfermedad y no solo para prevenirla, lo cual fue un hito histórico. Pasaron muchos años antes, esto fue más o menos a principios de los años 20 del siglo pasado, es decir, hace 100 años, y en Science, en 1965, Lilly y Stilwell son los primeros en utilizar el término probiótico, ¿ok? Mucho ha cambiado desde entonces. Si nosotros vemos las publicaciones a partir del año 2000 hasta la fecha, utilizando el término probiótico, nos vamos a encontrar más de 32,000 artículos. Más o menos el 10% de ellos son realizados en niños. Si nosotros vemos, sin embargo, cuántos de estos 32,000 artículos son estudios pues randomizados, controlados, ECAS, que son la primera línea de evidencia fuerte, pues solamente 2,445 de esos 32,000 son ECAS. Y metaanálisis únicamente 606. En niños, pues siempre el porcentaje va a ser menor. Pongo siempre estos datos porque mi área de interés es la pediatría, pero esto nos da una idea de que a pesar de que hay mucha evidencia, la gran mayoría de la evidencia son artículos de revisión, son artículos de opinión, son artículos que no son la primera línea de evidencia, que son los ECAS y los metaanálisis, que en ese sentido tenemos pues prácticamente un 10%. Si sumamos metaanálisis y ECAS, estamos hablando de más o menos 3,000 artículos en los últimos 20 años sobre probióticos. Entonces sí se avanza, pero no se avanza tan rápido como quisiéramos. Desde la definición inicial de Lilly y Stilwell en el 65, se ha modificado mucho la definición de probióticos. En el 65 se definieron como sustancias secretadas por un microorganismo que estimulan el crecimiento de otro. Pero esto cambió y hay una sociedad internacional, ¿sí?, de probióticos y prebióticos que en el 2013 dijo la definición que está vigente hasta la actualidad, que es microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren un beneficio a la salud del hospedero. ¿Ok? Esa es la definición vigente. Entonces, la Asociación Científica Internacional para el Estudio de Probióticos y Prebióticos ha intentado establecer definiciones que sean consensuadas para que nosotros utilicemos, y aquí se las comparto. La definición establecida en el 2017 para prebióticos es de sustratos que son selectivamente utilizados por los microorganismos del hospedero que le confieren un beneficio a su salud, tal cual. Hay que tener cuidado cuando usamos estas definiciones, porque estas definiciones son las oficiales y cualquier otra, pues de alguna manera se desvía de los términos que ya fueron consensuados. En el 2020, apenas hace 2 años, la misma asociación definió simbióticos como una mezcla que comprende tanto microorganismos vivos como uno o más sustratos selectivamente utilizados por los microorganismos del hospedero que le confieren un beneficio a su salud. Es decir, un probiótico más un prebiótico en la misma mezcla, eso es un simbiótico. Y más allá, el siguiente año definieron lo que son los posbióticos, que son preparación de microorganismos inanimados y o sus componentes que tienen un beneficio a la salud del hospedero. Y alimentos fermentados también en el 2021 se definió como alimentos elaborados a partir del crecimiento bacteriano controlado, muy importante, deseado entre paréntesis, y conversiones enzimáticas de sus componentes. Estas son las definiciones oficiales de la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos vigentes al día de hoy.
¿Qué propiedades deseables deberían de tener los probióticos? Pues para empezar tienen que tener una capacidad de resistir el paso por el estómago para llegar a la cavidad diana donde finalmente se van a alojar. De otra manera, si no llegan y se van a quedar inactivos o se van a desbaratar y no van a soportar el paso por el estómago, pues para empezar no se pueden definir como probióticos. Tienen que ser capaces de generar sustancias antimicrobianas, tienen que ser capaces de resistir no solamente el paso del el paso físico a través de todos los componentes que pueden ser detrimentales para estas especies, como pudieran ser las secreciones biliares, las secreciones pancreáticas, la misma pepsina que se secreta en el estómago, y además tienen que tener una incapacidad de transmitir resistencia a antibióticos, porque si pudieran transmitirlo, imagínense el problema en el que nos podríamos meter si los probióticos pueden transmitir una resistencia a los antibióticos, entonces serían más dañinos que beneficiosos. Por otro lado, como un microorganismo probiótico tiene que ser administrado en grandes cantidades y hay que repetir esas dosis frecuentemente, pues tiene que ser algo que técnicamente sea fácilmente cultivable y que no pierda la viabilidad durante el almacenamiento, que tenga una vida de anaquel tolerable, ¿verdad? Es también importante que sea aerotolerante, porque si no se tendría que propagar de una forma anaerobiótica y sería muchísimo más complicado poderlo poner a un alimento para poderlo volver funcional, ¿de acuerdo? Entonces tengan ustedes también esto en cuenta. Y por supuesto la actividad in vivo que tiene que tener es muy importante porque si de otra manera no se puede administrar y no se puede controlar los factores que causan. Entonces, ¿cómo se van a caracterizar? Pues una cepa. Sí, doctor, disculpe, quedan 5 minutos, gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, una cepa probiótica se va a catalogar en base a su género, en base a su especie, en base a su nomenclatura alfanumérica, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo los lactobacilos se pueden designar dependiendo de la cepa, pero es muy importante tomar en cuenta que a nivel comercial no existe todavía una regulación de estas características. Entonces, aquí les pongo las principales probióticos que existen en la actualidad, ¿sí? Tenemos lactobacilos, estreptococos y bifidobacterias, además de enterococos, algunas levaduras probióticas como los Saccharomyces y nuevos probióticos como la Akkermansia mucinífila, como la Prevotella, como el Bacteroides tío, que están empezando a estudiarse. Tenemos nosotros una amplia variedad de productos a nivel de farmacia y a nivel de anaquel, y estos productos muchas veces pues obedecen una situación de mercado donde nosotros podemos darnos cuenta lo que se está vendiendo, el valor de mercado de los probióticos, pues es una industria muy fuerte. Aquí estamos viendo en millones de dólares por año y cuál es la proyección que van a tener en los próximos 5 años. Van a seguir aumentando y aumentando y aumentando. Mucho de esto, no solamente de tiendas en línea, sino también ya en tiendas especializadas y en farmacias, ¿verdad? La revista del consumidor en febrero de 2020 realizó una revisión de muchos de los productos disponibles en México y hace una clara diferenciación de lo que es un producto lácteo fermentado, que no se debe de confundir con lo que es un yogurt, que tiene que tener 2 organismos específicos, que son el Lactobacillus del Brucei, subespecie Vulcaricus, y el Streptococcus thermophilus, que muchas veces se confunden los productos lácteos fermentados con yogures, ¿verdad? Y dentro de los beneficios inmunológicos y no inmunológicos, pues básicamente vamos a tener propiedades no solamente metabólicas, sino también a nivel de las defensas que nos van a proteger contra las capacidades que nosotros tenemos de defensa contra diferentes enfermedades. Un punto muy importante es la adherencia. No solamente basta con consumir los probióticos, sino que tienen que poder adherirse adecuadamente. Entonces es una cuestión de carga eléctrica. Recordemos que los probióticos tienen carga eléctrica negativa, nuestras células enterocíticas tienen carga negativa, entonces vamos a necesitar un puente de lectina, es decir, algo que tenga una carga positiva eléctrica para que se puedan adherir, de tal forma que los lácteos, en el caso del lactobacillus, al tener mucho calcio que tiene una carga positiva, funciona como puente de lectina, ¿de acuerdo?
El horario también es muy importante, ¿no? Tomemos en cuenta que la producción de ácido es diferente a diferentes horas del día. Entonces, nuestro pH gástrico es más ácido entre las 10 y las 11 de la mañana. Entonces, tomarse un probiótico a esa hora, pues es lo menos recomendable. Lo recomendable sería hacerlo cuando nuestro pH gástrico está un poco más alto, esto es antes de las 10 de la mañana y de preferencia junto con alimentos para que tenga un efecto amortiguador. Y ya para concluir la charla, pues mencionarles que a nivel de usos clínicos, no podemos mencionar con detalle todo esto, se ha encontrado sobre todo en la diarrea aguda y en la alergia evidencia en los últimos años que demuestran que los probióticos pueden ser especialmente útiles, sobre todo en niños, los lactobacilos rhamnosus GG, Saccharomyces boulardii son los que más, y el efecto va a ser dosis dependiente, especialmente si se tratan de diarreas acuosas de origen viral, no solamente en el tratamiento, sino también en la prevención. En el caso de la alergia por dermatitis atópica, también de estudios desde el 2001 han demostrado su utilidad, y en el caso de los prematuros, que cada vez son más frecuentes porque las cesáreas se siguen haciendo con un poco de exceso, muchos de esos niños prematuros padecen enterocolitis necrotizante, que es una situación potencialmente mortal, y que los probióticos han pasado a ser parte del arsenal. Vean cuántos metaanálisis se han realizado desde el 2005, 13 de ellos en los últimos 5 años, y que demuestran precisamente cuál es la utilidad de estas cepas que ya están en un documento de posición de la EBSCAN desde el año 2020. Entonces hay evidencia muy favorable para la enterocolitis necrotizante y la dermatitis atópica, y evidencia favorable pero aún insuficientes o que demuestran un efecto terapéutico leve para diferentes instancias. No obstante, para reducir el colesterol o corregir el estreñimiento, mejorar la digestión o para prevenir o mejorar el autismo o evitar infecciones respiratorias, no tenemos evidencia científica que avale su uso. Dentro de los efectos adversos, pues no están libres de efectos adversos, principalmente son 5, que pueden ser infectividad o patogenicidad, producción de metabolitos no deseables, producción o transmisión de genes que causan resistencia a antibióticos, excesiva inmunoestimulación o inmunodepresión, efectos negativos asociados a excipientes, y los riesgos, sobre todo en niños, pues puede ser que niños inmunocomprometidos, prematuros, que tienen una cardiopatía o que están críticos en terapia intensiva o que fueron expuestos a una cirugía mayor, pues pueden tener complicaciones derivadas del uso de probióticos. Entonces, para concluir, nada más mencionar que el estudio de la microbiota intestinal es una de las áreas de mayor investigación en todo el mundo en la actualidad, por su potencial utilidad en la prevención y tratamiento de procesos patológicos diversos que abarcan muchas enfermedades y que van a limitar nuestra calidad y esperanza de vida. Estos estudios científicos, la mayoría de ellos muy recientes, corroboran que los probióticos son una herramienta no solamente segura, sino también muy eficaz para poder modificar nuestra microbiota intestinal y contribuir a preservar lo más importante que tiene un individuo, que es su salud. Entonces, espero que con esta breve presentación haya podido contribuir un poquito a que la forma en la que ustedes perciben y ven la microbiota sea un poquito más cercana, y quiero agradecerles por su atención y nada más finalizar con estas QRs para que puedan tener ustedes acceso a los PDFs de las definiciones oficiales tanto de probióticos como de simbióticos, alimentos fermentados y posbióticos, para que tengan esas referencias bibliográficas. Nuevamente, muchas gracias por la invitación y por su amable atención. Gracias. Pues, se ha descrito que la dieta modifica la microbiota, no solo intestinal. ¿Cuáles son las hipótesis que explican cómo se puede modificar la microbiota de algún órgano alejado del aparato digestivo? Por ejemplo, la piel, urogenital, etcétera, a través de los alimentos. Todo parte de conexiones que ¿me escuchan? Sí, doctor, sí. Sí, me escuchan. Bueno, se escucha con un poquito de ruido. Todo parte de conexiones. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo fácil. Existe una ruta, por ejemplo, que se llama ruta enteromamaria. La ruta enteromamaria se ha establecido que
la microbiota intestinal de la madre, por esa ruta enteromamaria, pasan las bacterias por las células dendríticas hasta lo que va a ser la glándula mamaria, y de la mama, de la glándula mamaria de la mamá, va a pasar al bebé, a la boca del bebé. Ahí va a modificar la microbiota oral del bebé, va a proseguir para llegar ese sustrato hasta la microbiota que ya tiene el bebé en su intestino, y va a influir sobre la microbiota intestinal. Entonces es como un ejemplo de la microbiota intestinal de la madre, pasa al pecho, y del pecho pasa a la boca del bebé, y de la boca del bebé al intestino del bebé, ¿sí? Y de ahí prácticamente se establece la modificación de la microbiota. Entonces, la mayoría de las hipótesis que establecen cómo se modifican diferentes microbiotas que no están relacionadas directamente con el intestino es precisamente a través de estas rutas, que todavía son más teóricas que otra cosa. Entonces son hipótesis que todavía, por las limitaciones tecnológicas y la dificultad y el gran costo que tienen estos estudios, poquito a poquito se van a ir estableciendo. Entonces mucho de lo que se ve en microbiota, recordemos que es nuevo. Como mencioné en mi plática, la gran mayoría de los estudios recientes todavía pertenecen al terreno de estudios de características descriptivas, de estudios de revisión. No son ensayos clínicos como deben de ser para poder ver la modificación, porque la otra dificultad es que cada persona tiene una microbiota que es diferente. Entonces hacer estudios en este sentido, hablando de 1,200 diferentes especies y cómo se correlacionan entre ellas y cómo se correlacionan con nuestras células, es algo extremadamente complejo que todavía está a varios años de distancia que lo podamos establecer como quisiéramos. Muy bien, doctor. La misma persona, Irma Aranda, le tiene otra pregunta. Además de las guías de práctica clínica del uso de probióticos en enfermedades gastrointestinales, ¿existen para otras patologías? Sí, pero vuelvo a lo mismo, se modifican constantemente. Por ejemplo, en el caso de pediatría, que es donde más se ha estudiado, porque con los niños es un poquito más sencillo realizar este tipo de estudios, no es raro encontrar un montón de metaanálisis donde una cepa que un grupo de investigadores encontró que pudiera ser útil para un tipo de diarreas, los hallazgos de ese estudio contradicen o de alguna manera limitan los hallazgos del otro. Entonces es complicado hacer inclusive comparación entre metaanálisis, porque muchas veces depende de la gravedad, del tipo de inclusión, de la duración de la cepa, de la forma en que se administró. O sea, no es tan sencillo poder llegar a conclusiones, y por eso estamos todavía empezando, si ustedes se dan cuenta, establecer definiciones consensuadas. Estamos todavía estableciendo definiciones consensuadas, empezándonos a poner de acuerdo. Recuerden que el primer congreso mundial de microbiota apenas se hizo hace 10 años. Sí. Entonces, todo esto es nuevo. Sí, entonces yo entiendo que la gente tiene muchísimas preguntas, nosotros tenemos más, y por cada pregunta que tratamos de contestar aparecen 10 nuevas. Entonces hay que dar un poco de tiempo para que ahorita lo que nos preocupa es la divulgación de la importancia que esto tiene para tratar de restringir el uso indiscriminado de antibióticos, ¿sí? La concientización y la regulación por parte de la industria alimentaria para que no estén usando tantos antibióticos también, y que cabe la duda, bueno, y todos los alimentos ultraprocesados, ¿cómo están dañando nuestra microbiota? Si eso los consumimos todos, que aquí presente que diga que no consume alimentos ultraprocesados, una de dos, o miente o es totalmente ignorante de la situación, porque todos lo consumimos, querramos o no. Entonces, ¿qué efecto tienen los alimentos transgénicos sobre nuestra microbiota? Hay tantas interrogantes aún sin contestar, que establecen posibles líneas de investigación para todos los interesados en el futuro cercano, ¿verdad? Muy bien, doctor. La doctora Fanny, muchas gracias. La doctora Fanny Concha pregunta, las enfermedades como el Alzheimer, ¿puede reparar su disbiosis con la ayuda de probióticos? Se han hecho muchos estudios precisamente por estas rutas que establecen una conexión directa entre el intestino y el cerebro con diferentes enfermedades neurológicas. Entonces, sí hay muchas líneas de investigación vinculando diferentes condiciones neurológicas en animales de experimentación
pero también a nivel clínico. Y sí, definitivamente es un área que pues un poco prometedora de cómo por medio de nuestra microbiota podemos llegar a influir no solamente sobre aspectos neurológicos, sino también sobre aspectos del comportamiento. O sea, cómo cambiando la microbiota de las personas puedes llegar a cambiar funciones no solamente hacia el sistema nervioso central, sino a nivel de comportamiento, que son cosas muy, muy interesantes. Son áreas de investigación todavía en pleno desarrollo. Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Guillermina Juárez pregunta, ¿alguna marca comercial sugerida para incluirla en la dieta? Tanto como lo que sucede es que las diferentes marcas comerciales tienen diferentes cepas, pero hay algo muy importante que sí quiero mencionar, la cuestión de la estabilidad de las cepas. Si ustedes se dan cuenta, por poner un ejemplo común, ¿sí? La leche fermentada más famosa, ¿ya? Que empieza con Y, que todos hemos visto. Eso llega al súper en una red de frío y se mantiene en un refrigerador, ¿ok? Pero si tú vas al supermercado en un clima como el que tenemos normalmente en el sureste, que con facilidad supera los 30 grados, y lo agarras de primero y todavía estás comprando por todo el súper media hora y lo tienes en el carrito y llegas y hay 15 personas en la caja y sales una hora después del súper y metes ese producto a la cajuela del coche o al taxi o lo llevas en el camión a tu casa y pasa otra hora, cuando llegas a tu casa lo que te vas a tomar es un caldo de azúcar, porque esos lactobacilos ya no tiene. Entonces los lactobacilos son estables hasta los 20, 22 grados. Media hora después de esa temperatura empiezan a decaer sus poblaciones. Entonces la gente no lo sabe y la gente no sabe que, oye, si vas a comprar esto, cómpralo en un lugar que esté cerca de tu casa para que lo puedas llevar rápido y no estés sometiéndolo al calor. En épocas de nosotros del año que tenemos hasta los 40 grados, la cajuela del coche es un horno. Entonces metes ahí todos tus lácteos fermentados, ¿qué es lo que va a llegar a tu casa? Entonces el comprarlo no va a garantizar que lo que te tomes sea lo que tú compraste en primer lugar. Y eso es asumiendo que el supermercado haya conservado su red de frío, porque hay supermercados que tienen refrigeradores cerrados y allá mantienen sus productos, pero también hay supermercados, superficies grandes de venta donde tienen estos productos prácticamente expuestos al aire libre, porque son refris abiertos y que ahí no se van a conservar adecuadamente. Entonces, tanto como mencionar una marca, eso es difícil porque depende para qué. Entonces, cuando se hacen los estudios, yo lo que les puedo recomendar en la conferencia es que vean ustedes el artículo publicado en febrero del 2020 por la revista del Consumidor, que hacen un buen análisis de los lácteos fermentados disponibles en nuestro país y los hallazgos que ellos tuvieron, que por razones de tiempo no los pude compartir con ustedes, pero sí es muy interesante ver más o menos cuáles son los que tienen más calidad y nada desdeñable recordar que son productos que suelen tener una buena carga de carbohidratos, de azúcares, para que puedan las bacterias ahí contenidas sobrevivir. Entonces, también tomen en cuenta la carga de azúcar que se está dando, que puede poder llegar a ser excesiva, sobre todo en niños que tienen un consumo exagerado de estos productos, que se comen 3 y 4 al día. ¿Ok? Muy bien, pues aquí hay más preguntas. No sé si puedo seguir, Coral, o después se las pueden hacer. Sí, adelante, como ustedes decidan. Okay, aquí otra pregunta. Anastasia está pidiendo, le encantó su presentación y que si se le podrían compartir. Bueno, va a estar grabada esta sesión. Y Adriana Sánchez pregunta, ¿en qué porcentaje las condiciones ambientales afectan la microbiota? No se puede contestar en qué porcentaje exacto, pero sí sabemos que los factores epigenéticos y ambientales son muchísimo más relevantes para el comportamiento que tiene la microbiota que lo que tenemos de nacimiento. Entonces sí es un porcentaje alto, pero no podemos fijar un número. Ok, muchas gracias, doctor. Adriana Sánchez, ¿por qué surge la idea de que pudieran funcionar como tratamiento en personas con autismo, doctor? Porque se ha encontrado en los niños que tienen autismo, tienen una microbiota diferente a los niños que no tienen autismo. Entonces, esas fueron las primeras observaciones. Cuando se trataron de hacer modelos de experimentación
en animales e inducir ese tipo de situaciones sobre todo en ratoncitos germ-free, que eran knockout mice, se empezaron a ver cambios en los comportamientos desde el punto de vista neurológico al modular diferentes aspectos de la microbiota. También es conocido que de forma empírica, niños que son diagnosticados con autismo, que tienen algún tipo de terapia probiótica, hacen cambios a nivel conductual muy bien referidos por los padres, y esto es lo que de alguna forma empezó a derivar o a llamar la atención en un montón de estudios, pero de ninguna manera quiere decir, y eso que quede claro, que el autismo se cura con probióticos, ¿verdad? Que esa es otra situación ya totalmente fuera de contexto. Muy bien, doctor, muchas gracias por su respuesta. Isaías pregunta, felicita al doctor Daniel y mencionó algo muy importante sobre la transferencia de resistencia a antibióticos a través de los probióticos. ¿Cómo se da esta situación? Pues los probióticos al final son organismos vivos, entonces si tú como organismo vivo algo te ataca, en este caso un antibiótico, y te está intentando matar, pues tú tienes como organismo vivo que tratar de desarrollar algún tipo de resistencia para que ese antibiótico no te mate. Entonces ese es uno de los riesgos potenciales que tienen los probióticos, porque si tú tomas antibióticos al mismo tiempo que estás tomando probióticos, puedes hacer o crear resistencias mal inducidas, porque esos probióticos pudieran llegar a transmitir a sus cepas posteriores una resistencia mala vida. Entonces, de aquí lo que hay que regular mucho es el abuso, el exceso de antibióticos. Aquí en México muchas veces te pueden diagnosticar, te puede decir el médico, tienes influenza, tienes dengue, tienes varicela, tienes una enfermedad viral, te dice que es un virus y te dice, y tómate el antibiótico. Y dices, ¿para qué quiero el antibiótico? Si el problema es viral. Entonces, estornudas 3 veces, a lo mejor es alergia, te vas con tu antibiótico. Entonces, hay un abuso aberrante en nuestro país de antibióticos a todos los niveles, y cambiar esta mentalidad es algo muy difícil, muy difícil. Muy bien, doctor, muchas gracias. Aquí Harold Basto está pidiendo que se podría mencionar algunos ejemplos de postbióticos. Prácticamente todos aquellos, si se dan cuenta en la diferencia del postbiótico, es que el organismo en lugar de estar vivo, está inactivo, no muerto, inactivo, ¿ok? Entonces, claro, cualquier presentación en farmacia donde tú tienes un liofilizado inerte, por definición ya no sería un probiótico, sino sería un postbiótico. Entonces, muchos de los probióticos actuales se tienen que reetiquetar como postbióticos. Muy bien, doctor, muchas gracias por esa información. La doctora Alicia Reyes lo felicita, le gustó mucho su conferencia. Anastasia Statrostenko, no sé si lo menciono bien. Doctor, ¿usted conoce y recomienda el uso de kefir, leche fermentada con levaduras y bacterias probióticas? Sí, un producto que milenariamente ha sido utilizado. Aquí en México, algunas casas comerciales intentaron empezar a traerlo, pero pegó muy poco, pero es un excelente producto el kéfir. Un excelente producto, sí. Muy bien, gracias. También la misma persona, Anastasia Starostenko, pregunta, ¿en dónde podemos encontrar el análisis de lácteos fermentados en México? En la revista del Consumidor, febrero de 2020, tienen el link de QR en la conferencia. Perfecto, gracias. Adriana Sánchez le agradece sus amables respuestas. Excelente, interesante conferencia. Harold Basto, ¿es recomendable consumir probióticos durante el tratamiento de antibióticos o al concluir? De preferencia al concluir. Sí. Bueno, aquí Irma Aranda nos habla de algo muy interesante, que sí, igual se me hace un tópico para resaltar sobre el pozol. Aquí en el sureste tenemos el pozol, que es un alimento fermentado, también se puede considerar como un alimento probiótico. Funcional. Ajá, bueno. A continuación, pues se hará la toma de protesta del Comité Peninsular de Soneica, a cargo de su presidenta nacional, la doctora Mirna Santos Lara. Adelante, doctora Mirna, por favor.
Buenos días a todos. No puedo prender mi cámara, una disculpa. Ya la pude prender. Aquí estoy. ¿Sí me ven? Sí, Mirna. Pues muy bien. Pues miren, estoy muy contenta por la formación de este comité. Sé que son muy activos ustedes y que han trabajado bastante y que pues no dudo que van a seguir trabajando en pro de nuestra asociación. Tengo un especial cariño por cada uno de ustedes, por todo lo que están desarrollando y pues el día de hoy vamos a formalizar su comité. Así es que por ahí tienen su toma de protesta. Pueden prender la cámara todos, por favor. Todos los que van a tomar protesta. Juan y todo tu comité. Ya estamos todos, Mirna. Sí, es que sabes que como no veo aquí en mi Sí. cámara, ya vi. Entonces, pues no sé, como no nos podemos poner de pie, vamos a poner nuestra mano en nuestro corazón y pues ustedes van a leer el pues la prosa, ¿verdad?, que hemos preparado para que ustedes puedan tomar la protesta. ¿Sí? ¿Pueden iniciar todos juntos? Empezamos. ¿Ya? Una, dos, tres. Protesto ejercer el cargo que he elegido elegido ante la sociedad mexicana de inocuidad y calidad de los consumidores, para consumidores de alimentos, apegados a la ética, honradez honradez y entusiasmo que amerita. que amerita. Cumplir los estatutos de Someica, Los estatutos de Someica, compartir el conocimiento compartir el científico y conocimiento técnico en materia de nutrición, procesamiento, inocuidad, en materia de calidad y nutrición, funcionalidad de los inocuidad, alimentos. calidad, funcionalidad de los alimentos, Fortalecer la la formación de formación recursos humanos con sentido social, coadyuvando que la sociedad mexicana tenga los beneficios obtenga los de beneficios de educación, educación, consumo responsable y estilo de vida saludable. estilo de vida saludable. Pues si así lo hicieren y la sociedad mexicana les reconozca y si no, se los demande. Muchas felicidades a todo el Comité Peninsular el día de hoy por su formación normal. Todos han estado trabajando activamente y pues esto es algo que solamente se formaliza y que vamos a trabajar en conjunto para nuestra asociación. Es un orgullo para mí contar con todos ustedes y que pues sigamos en esta misma línea. Felicidades y pues estaremos aquí trabajando. Muchas gracias. Gracias, doctora. De A nada. continuación solicitamos a la doctora Fanny Concha Valdés nos dé unas palabras como presidenta de la asociación. Muchas gracias, doctor Toledo. Primero que nada, pues quiero iniciar, ¿no?, con algo que alguien en algún momento siempre me recalcó, que debemos de ser agradecidos en esta vida para que nos pueda ir bien. Como yo quiero que a este comité le vaya no bien, sino excelente, quiero iniciar dando las gracias a la doctora Lubia del Carmen Castillo Arcos, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche, por su invaluable ayuda al realce de este evento. Al doctor Alberto Daniel Fuentes Lugo, por la magnífica conferencia dictada y porque desde el principio no dudó en apoyarnos para el lucimiento de la toma de protesta de este comité peninsular. A los dos les estoy eternamente agradecida. Y pues aprovecho pues para hacer público mi compromiso para que este comité peninsular de la Sociedad Mexicana de Inocuidad y Calidad para los consumidores de alimentos tenga una participación en el quehacer de la alimentación, de la nutrición, de la inocuidad, la calidad y sobre todo de la educación
promoviendo siempre la participación de los futuros académicos de este país y que formen parte de esta gran familia, porque eso nos consideramos nosotros en Someica, una gran familia. Gracias a todos y a cada uno de los que hoy han participado. No me queda más que invitarlos a que decidan unirse a Someica, ¿sí? Así como para que participen en nuestro próximo congreso virtual internacional CAL 15, que se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre con una semana científica y del 17 al 19 de noviembre con la semana industrial. Decídanse inscribir sus trabajos, profesores, académicos, por favor, ¿sí? Sometan sus resultados, los resultados de sus proyectos. Estoy segura de que no se van a arrepentir de participar. Tengan todos un excelente día y nuevamente muchísimas gracias por su participación. Gracias, doctor Toledo. Le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Fanny. Cabe mencionar que la información del Congreso estará en la página de Someica, que es www.someica.com.mx. Y bueno, finalmente, para cerrar con broche de oro esto, le pedimos a la doctora Mirna Santos, bueno, unas palabras de cierre. Pues quiero felicitarlos por primero que nada, por todo el evento que tuvieron, el doctor Daniel por su presentación, muy excelente, muy buenos comentarios dentro del chat. Y pues la verdad es como decía, sí tengo mucho aprecio por cada uno de ustedes porque ha trabajado, hemos levantado juntos, pues hemos trabajado en esta asociación y para mí pues es de muy grato saber que estamos muy bien representados en Mérida y que pues van a seguir trabajando y sobre todo pues con mucha ética y profesionalismo dentro de nuestra asociación. Les deseo lo mejor para en este periodo que les corresponde. Cada día la sociedad nos presenta retos y hay situaciones complicadas, pero pues nosotros tenemos, gracias a Dios, la capacidad que nos da para poder salir adelante. Muchas felicidades a cada uno de ustedes y sé que van a hacer muy buen papel dentro de nuestra asociación.